Hola a todos, os habla el maestro FIDE, Óscar de Prado, para pokeriajedrez.com. Traemos hoy un nuevo vídeo. En este caso se está disputando el 18 Magistral Casino Ciudad de Barcelona. Es un torneo que lleva ya unos años consolidándose en Cataluña, cierra el circuito catalán y es un cerrado. En este caso este año son 8 jugadores que juegan por sistema de liga a una vuelta y hay una mezcla, ¿no?, entre pues, jugadores catalanes y jugadores extranjeros, ¿no? Participa, el número 1 es el francés Edouard Romain, está también el húngaro Balog, el norteamericano Shackland, el canadiense que ahora está afincado en España Hansen, juega también el eslovaco Taknic, un ya jugador veterano pero muy conocido, es un jugador muy teórico, un gran analista, y después también participan los catalanes, pues José Manuel López, Daniel Alsina y Marc Narciso, ¿vale? Estamos ahora mismo en la ronda 5 de este torneo. Vamos a comentar la quinta ronda, que fue la jornada más interesante de todas las que llevamos disputadas hasta ahora. Hubo 3 victorias y unas tablas, ¿no? En este torneo ahora mismo hay 4 jugadores en cabeza con 3 puntos, que son Romain, Balog, Narciso y Shackland. Todos llevan 3 de 4, con 2,5 están Hansen y López, y con 1,5 cierran Alsina y Taknic. Quedan 2 rondas para el final, el torneo está muy abierto. Narciso empezó de líder y estas últimas jornadas iba alternando liderato, y bueno, ayer fue el único que empató y digamos que le alcanzaron estos 3 jugadores que ganaron, que vamos a ver las partidas. Balog contra Alsina, fue victoria del húngaro, también la de Romain contra Hansen, que ganó el francés, y la de Shackland contra Taknic. Vale, empezamos por la primera, Balog Alsina. Tenemos aquí E4, C5, la típica siciliana, y el Rosolimo, que está muy de moda pues para evitar lo de siempre, ¿no? Las pelicanes, Svesnikov, dragón acelerado, etcétera, ¿no? Es una de las armas más recurrentes de las blancas. Cuando quieren jugar, pues no entrar en las líneas abiertas de la siciliana. Bueno, vemos E6, que últimamente ha ganado más fama que G6, que es la que se jugaba pues más durante muchos años, pero bueno, está bastante de moda. Y vemos el plan este de torre 1, el plan clásico y alfil F1, ¿no? Se apartan un poco de estas líneas con B3 que hemos visto últimamente desde el match con Anand Gelfand y que se han jugado bastante últimamente. Alfil D5 y aquí D3. Bueno, aquí hay una alternativa, claramente la más utilizada, más de 600 partidas, con E por D5, que sería la principal, ¿no? Normalmente toman de caballo. D3 hay 90 partidas, ya es una línea un poco más secundaria, ¿no? D4, en principio E5 está bien, los dos avanzan su peón, la casilla D5 aquí queda para las piezas negras, y en este caso E5 ejerce de cuña y también intentar dejar la casilla libre E4. Bueno, aquí B6, bueno, vemos que, por ejemplo, una partida de este año, Grischuk contra Gelfand, se siguió en Londres, Inglaterra, en el candidato siguió con caballo D5, con C4, peón por, torre B8, alfil B5, bueno, la partida acabó en tablas, ya os digo, este año, yo creo que es de candidatos, de este año, del 2013, y también las negras consiguieron igualar sin mucho problema. Caballo B2, alfil E7, etc., ¿no? Es un poquito la idea principal aquí, ¿no? Caballo D5, no hay muchas partidas, pero también es interesante caballo G6, apuntando ya hacia el peón E5, o dama C7, ¿no? Siempre con la idea de presionar el peón E5. Este B6 también es jugable, pero bueno, Alsina algo tendría miedo de la preparación de Balog, o bueno, quizás haya estudiado esta variante, pero bueno, este B6 realmente no se había jugado apenas en casi ninguna partida, ¿no? G3, jugada normal, hay que darle vida a este alfil ahora por aquí, reciclarlo, por G2, dama C7, y bueno, aquí encontré una partida, nada más, que encontré una partida con H4, una partida de Daniel Cámpora contra Shuni Nieto, en San Paulo, ya en el año 89, una partida que ganó tras enroque largo, ganó aquí de manera, aunque la posición esta es, ahora mismo se podría decir que está igualada o complicada, con chances para ambos, con ataques en ambos flancos. La partida la ganó Cámpora, aunque bueno, es ya os digo, una opción, ¿no? Aquí A4, un poco para, bueno,
colocar un caballo en C4, prevenir algún B5 en el futuro, y esta jugada ya es novedad. Ya os digo, dentro de que no hay muchas partidas, ¿no? Caballo D5, esto está bien. Caballo A3, alfil E7, también era muy interesante H6. Y aquí H4, quizás el blanco podría haber aprovechado y alfil G5 eliminar estos alfiles, ¿no? Para luego que quedara más débil esta casilla en un momento determinado sin los alfiles. Si cambiábamos los alfiles, intentar en un futuro meter caballo C4 y caballo D6, ¿no? Pero bueno, H4, H6, aquí H5. Bueno, dama E2, ¿no? También es típico. Ya os digo que de todas maneras la posición negra a mí me gusta bastante, digamos que está un poco restringida, pero no tiene mala partida, ¿no? Hay buen contrajuego y las piezas están bien colocadas y se puede presionar bastante bien el peón D5, pero bueno, es una idea interesante. H5, esto para ganar aquí un poquito también de espacio. Y bueno, tras caballo B8, que esta jugada realmente fue un poco extraña, ¿no? Hace un plan de Alsina quiere lleva su caballo luego a D7, sigue presionando e intentar dejar la columna, o sea, la diagonal abierta y la columna C, supongo, pero yo creo que es un poco una pérdida de tiempo. Aquí había que jugar directamente enroque o torre B8, por ejemplo, o enroque, ¿no? Parece una jugada súper natural, ¿no? Puede seguir algo así como, por ejemplo, dama E2, y aquí ya hay jugadas como caballo CB4, por ejemplo, o yo que sé, torre A C8. Incluso, ya os digo, incluso Houdini valora esto con ventaja negra, pero bueno, ya podríamos decir que es una partida que ronda, bueno, es interesante y ronda la igualdad. Yo creo que las negras no tienen una mala partida y una mala posición en esta. Pero bueno, quizás este caballo B8 son una pérdida de tiempos que no es lo mejor, ¿no? Caballo D7, C3, bueno, ahora buena jugada, lo que se trata es de romper este P de centro y si podemos nosotros fortalecer nuestro peón D5 con D4. De hecho, bueno, tras comer y enroque, de momento, pues dama E2. No, la idea es en un momento determinado intentar jugar D4 si es posible y ahora, pues bueno, tener un poquito más el juego abierto. Vamos a ver cómo cae C4, también va a ser una idea que está en el aire. No es que la posición sea mala ni mucho menos para las negras, no es que haya cambiado nada, simplemente yo creo que se perdieron ahí un par de tiempos y no permitió a las blancas pues igualar perfectamente la posición. Torre F, B8. Bueno, aquí había varias opciones, se pueden jugar muchas jugadas tipo alfil C6 o incluso, bueno, torre D8, hay varias ideas, ¿no? Torre C8. Bueno, torre FB8 también está bien, caballo H2, plan típico, llevar el caballo al flanco de rey, y ahora lo que va a hacer Alsina es que se centra mucho en el flanco de dama y va a descuidar algo el flanco de rey, cosa que va a aprovechar muy bien el húngaro para montar ahí su iniciativa. Bueno, aquí alfil C6, parece una pérdida de tiempo, había que jugar ya B5 directamente, ¿no? Si A por B, caballo por B, resulta que, bueno, aquí se puede jugar tanto dama por E5, dama por E5, por ejemplo, y si no, también dama C6. Vemos que aquí, si dama por E5, se puede comer caballo por E5 y a torre por A8, alfil por A8 indirectamente, torre por E5, torre por B5. Esta es la táctica y se recupera el material, ¿no? Porque a C4, o por ejemplo, a C4, pues hay jugada como torre B1 saliendo de la clavada y luego caballo B6, ¿no? O torre B2 incluso, pero bueno, cualquiera de estas, ¿no? Por ejemplo, torre B1 y luego con idea de caballo B6. Y se defiende también el alfil, está todo defendido. Entonces, como la táctica permitía aquí jugar B5, alfil C6, parece una pérdida de tiempo. Aquí algo se debió escapar, este golpe sin duda se le debió de escapar aquí a Alsina. Entonces alfil C6, caballo G4, alfil F8 y alfil E4. De repente las blancas pues tienen una cierta iniciativa, ¿no? ¿Veis? Los dos alfiles, el caballo, que puede entrar la dama, apuntando un poquito al flanco de rey, que se ha quedado un poquito débil. Mientras que las blancas ignoraron las amenazas negras, incluso contra el peón A4 y todo esto, ¿no? Entonces había que haber jugado más rápidamente. Quizás Alsina jugó un poco pasivo, dando demasiado tiempo a las blancas a organizar su ataque, a montar su iniciativa en el flanco de rey.
Y aquí jugó B5, ahora vemos que, bueno, tampoco era mucha cosa, quizás era mejor torre B7 incluso. Vemos que B5, aún encima, falla tácticamente, porque ahora por golpe táctico, pero de las blancas. Vais a ver que tras A por B, viene el golpe caballo por B5. Buena jugada del blanco. Curiosamente ahora, esta jugada beneficia al blanco. Aquí jugó torre por B5, bueno, esta jugada es mala. Vemos que como se está atacando la dama, el mal menor era tomar, ¿no? Tomar en A8, C4, y aquí, por ejemplo, si caballo B6, CB5 y torre A2. Bien, si bien las blancas mantienen una ligera ventaja, que han ganado un peón, pues puede haber cierto contrajuego negro, ¿no? Con la torre, molestando un poco por la segunda fila, la dama, los dos caballos, bueno, aunque, ya os digo, las blancas siguen teniendo ventaja. Pero bueno, tras torre B5 es muy clara ya, tras torre por A8, alfil por A8 y C4. ¿No? Aquí se ganan el peón, ni siquiera está aislado y doblado y siguen con su iniciativa en el flanco del rey. De hecho, bueno, jugaron torre B8, alternativas como esta, bueno, dejarían a las blancas también con una clara ventaja. Y ahora tras C por D, E por D. Resulta que aquí, claro, no se puede tomar de alfil porque tras cambio y E6 las blancas consiguen ventaja decisiva. Y tras E por D, alfil F5 va un poco de lo mismo. Tras torre E8, alfil F4. Bueno, ya E6 valía, peón por jaque, y tomar en E6. Esto, por ejemplo, pues también era una buena ventaja, ¿no? Pero alfil F4, ante la amenaza E6, pues vemos que si rey H8, E6 decide. Os dejo, por ejemplo, si dama B7 siempre hay el golpe caballo por, peón por, jaque y recuperar la pieza con ventaja decisiva en todas estas variantes, ¿no? Entonces, bueno, Alsina ve lo que se amenaza, decide jugar torre E6 y bueno, pero aún así no sigue. Ahora aquí os dejo esta posición y digo, bueno, en vez de la prosaica, alfil por E6, por supuesto gana, hay una idea un poquito mejor. Podéis darle a pause si queréis analizar un poco y calcular, ¿vale? Y luego seguís con el vídeo. Efectivamente, esta jugada, si bien ganaría una calidad y no pasa nada, hay una todavía un poco más directa, que es caballo por H6. ¿No? Vemos que si come de torre, siempre tenemos el recurso del jaque y recuperar la pieza, ¿no? Esta posición queda ganada con calidad de más y peón de más. Y si come de peón, como fue la partida, tras jaque, rey H8, alfil por E6, F por E6 y dama por E6, ¿no? También se obtiene, en este caso, son torre y dos peones por las dos piezas, lo que pasa que la mala situación del rey negro, y de muchas de sus piezas descoordinadas, pues hacen que la ventaja blanca pues sea decisiva, ¿no? Que la ventaja blanca sea aquí decisiva. La partida aquí está sentenciada de manera bastante fácil y bueno, el resto pues intentar aguantar un poco parte de China, pero fue cuestión de técnica, ¿no? Realmente no hubo ninguna jugada que valía. Torre A1, ya tocando el alfil pasivo y el cambio de damas no alivia, ¿no? No alivia a las negras porque este peón aquí es muy fuerte y sus piezas quedan muy descoordinadas. Empieza a tocarle el material, aquí ya torre por C5, se gana otro peón, se empieza a hostigar las piezas y al final, cuestión de maniobras, G4, buena jugada, el caballo no tiene mucho a dónde ir y tras alfil por, peón por, E7, el peón es imparable y cuesta una calidad. Y bueno, este final está fácilmente ganado. Como veis, cuestión de técnica, lo paso un poco más rápido, pero esto sí más despacio, porque realmente no tenía ninguna dificultad. Aquí, si fuera un peón de torre, sí que hay chances de tablas. Recordad que con el peón en H, para ganar, el peón no debe pasar nunca de la cuarta fila. Si está en quinta o ya, las negras pueden hacer las tablas, ¿vale? Pero bueno, aquí es muy fácil, se mete el rey y ahora se pasa el peón y bueno, esta posición está ganada bastante fácil, ¿no? Bueno, esta ha sido la primera partida, vamos con la siguiente. Tenemos aquí Samuel Saklan contra Lubomir Taknich, ¿no? El jugador americano es un jugador bastante interesante, 2600, y es un jugador también pues, de estilo original, bastante también agresivo y bueno, está jugando también un ajedrez bastante llamativo, ¿no? F3, esta línea que está muy de moda contra las Grunfeld, sobre todo indias de rey. Bueno, D5, sabemos que se puso también de moda en el Mundial. Ahora estaremos a la espera de que haya este Mundial Anal Carlsen Anand, que empieza ahora prontito, unos 10 días en
sabemos todo el mundo en la India, y seguramente que las aperturas de este mundial van a crear esta tendencia, ¿no? Como creó el año pasado el match entre Anand y Gelfand. Siempre el campeonato mundial es un escaparate muy importante para que todos los jugadores suelen seguir, porque se supone que si juegan esas aperturas en esa prueba tan importante, están lo suficientemente analizadas y miradas, y son lo suficientemente buenas como para que se puedan utilizar, ¿no? Entonces muchos jugadores aprovechan. Bueno, esta es la línea un poquito de moda, F5, a veces hay E5 también, y E5. Aquí alternativa es H4, por ejemplo, una partida de este año Kovalenko-Krasenkov, sabemos que es esta línea un poco crítica, ya hubo algunas partidas, se entrega la calidad, aquí ganó el blanco, esta posición es bastante interesante, siempre hay muchas líneas muy agresivas aquí para el blanco, en las que entregan material. Esto fue un poco la idea del año pasado. Bueno, aquí caballo H3 jugó alfil E6, la idea es A5 y caballo C4. Esto es novedad, se conoce dama D7, que se juega un poquito más, una partida de So, partidas de Svidler, ¿no? Por ejemplo, esta la ganó Salem contra So en Filipinas en el 2010, esta acabó ganando el negro, pero bueno, se considera dama B7 un poquito, ya os digo, un poquito mejor, ¿no? Caballo C4 apenas hay partidas. Por ejemplo, aquí una partida dama C1 contra de Vygotsky-Golod en Tel Aviv 2000, una partida antigua que acabó aquí en tablas. Esta partida acabó en tablas, igualdad, pero es mucho mejor entregar alfil de blancas, y ahora B3. Esta es una novedad, curiosamente, en esta posición, que parece que da a las blancas ventaja, ¿no? Hay una partida Heyman contra un 2000 casi 2500 contra un 2233, un tal Rives en Rodas, este año en Grecia, donde jugaron a 3. Y tras caballo de 5, caballo por, dama por, el negro se quedó bien, perdón, ¿no? Entonces la partida, aunque ganó el blanco, no parece ningún problema para las negras. Sin embargo, B3 es mucho mejor, porque tras alfil F7, alfil H6 directo, esto parece que otorga una ligera ventaja a las blancas, ¿no? Caballo de 5, se cambian los alfiles, se cambian los caballos, y caballo F4. Vemos un poquito la idea. Las blancas van a utilizar también aquí la columna C, que la tienen semiabierta, H4, H5, y el caballo es mejor que el alfil, y sobre todo estos dos peones centrales, ¿no? Que también van a ser móviles, y el rey está débil, ¿no? Esta posición sí que parece ventaja blanca. De hecho, bueno, tras A5, H4 y H6 vemos un poco torre C1. Bueno, aquí jugaron C6, por ejemplo, el intercambio directo de golpes con A4 tras H5, por ejemplo. Aquí vemos que si A por B3, HG6, B por A2, rey A1, esto es ventaja blanca. Si torre por A2 decide caballo 6 con idea de dama H6. Entonces A4, H5, veríamos que tras G5, caballo por, dama por, se puede comer en C7. Y esta sería un poquito la mejor línea, ¿no? Aunque tras A por B3, jaque y rey G8, aquí rey A1, la posición es complicada, ¿no? Parece que las negras tienen chances aquí de salvarse. Entonces directamente contra A4, en vez de la H5 directo, que puede haber algún contrajuego, parece mejor jugar torre C5 primero, y tras alfil G8, B4, ¿no? Cerrar el contrajuego, y las blancas no tienen una clara ventaja. También D5 sería una opción, pero bueno, quizás me gusta un poquito más B4, ¿no? Y luego seguir pues con nuestro plan. Simplemente una clara ventaja de espacio aquí, las piezas blancas simplemente son mejores y tienen más casillas y son más activas que las piezas negras. Entonces parece que, ya os digo, bastante fácil, ¿no? Tras B3. Tras C6, torre C5 igualmente, atacando también en un momento determinado el alfil, el peón A, amenazando con doblar o con abrir la posición negra. Tras alfil F7, vino D5, que es una muy buena jugada, abriendo ya posiciones, abriendo ya el centro, ¿no? y el rey. Tras C por D5, vino E6, y aquí las blancas tienen ya una ventaja pues muy clara, ¿no? La opción rey H7, dama D4, y bueno, las blancas siguen manteniendo una ventaja, ¿no? Quizás era mejor jugada este rey H7, pero bueno, C por D no parece muy buena, porque ya digo, tras E6 y alfil E8, hombre, encerrar el alfil, esto también deja a las blancas con la partida completamente ganada. Y tras E6, alfil E8, bueno, aquí ahora la partida, yo digo, hubo bastante imprecisiones por ambos bandos. Aquí, por ejemplo, jugó dama D4 primero, parece que esta jugada directa es mucho mejor, es ganadora, ¿no? Y luego con idea de H5 también, intentar abrir ahí la posición. Dama D4 parece que ayuda un poquito, torre por D5, también H5 era buena aquí. Dama B8, tenemos aquí H5, intentando ya abrir la posición. Se podía jugar más tranquilo con torre D1, tampoco pasaba nada, y también las blancas mantienen una muy buena ventaja.
Y ahora caballo G6, ¿no? Bueno, se sacrifica ahí un peón para abrir líneas. Las negras tienen que tomar. Jugada intermedia, tocando en E7 y amenazando mate, hay que defender. Torre C1. Aquí se pasa un poquito el rizo al americano. No había nada de malo en comer y tras rey por F4 con una buena ventaja blanca. Esto quizás era un poco mejor, ¿no? Torre C1, si bien es cierto que el alfil no puede escapar, y si alfil por H5, torre C7, con la entrada en E7 que es decisiva. Entonces juegan torre A6, buena jugada, amenazando comer el peón de E6, con lo cual si torre C7, torre por E6, entonces hay que tomar la pieza, tras rey G6, dama D5, defendiendo el peón, torre C6, buena jugada. Las negras aquí ahora, bueno, yo creo que ha pasado lo peor y han conseguido cierto juego, ¿no? Aunque la posición es delicada todavía porque el peón E6 es muy fuerte, tienen algunas chances de salvarse, que no hubieran pasado en la otra manera. E7, B5, bueno, esta es un poquito floja, quizás era mejor A4 y tras B por A4 dame F7, aunque las blancas aquí mantienen la ventaja. G4, buena jugada, peón por, jaque, rey G7. Aquí se les escapó a las blancas esta línea, esta idea, dama 8, muy buena. Claro, si dama por A8, E8, jaque a la descubierta, comemos la dama. Y si, por ejemplo, rey F7, volver con esta serie de jaques, F por G4, ¿no? Y ahora con la entrada allí es decisiva. Esto da ventaja decisiva. También se amenaza dama por B5, por ejemplo. ¿No? Dama por G4. Claro, aquí las negras respondieron mal, no se enteraban de la idea y jugaron A4. Cuando era mejor B4, si bien las blancas mantienen una buena ventaja. A4, tras B por A, dama por A4. Ahora si lo ven, no se puede volver a comer por el jaque a la descubierta, tras rey F7, dama C4. Este jaque no es el mejor, es mejor aquí, porque siempre tenemos luego también entradas en un momento determinado pues, por H7 o por F5, si las negras juegan la torre y luego intentar correr con el peón de A, ¿no? Que también es nuestro objetivo. Y desde E4 controlamos también A8, para que el peón blanco corona en esa casilla, ¿no? Dama C4, rey G6. Bueno, esta fue la última chance. Realmente aquí con torre E6 parece que las negras podían salvarse. Que da igualdad. Justo es la única chance que tuvieron. Por eso digo que este jaque en C4 fue muy malo. Y ahora las negras dejaron pasar rey G6, ahora dama E4, rey F7, torre B7. Aquí ya están perdidas de nuevo. A4, el peón blanco corre mucho, dama D5, jaque. Y ahora, aprovechando que al mover las negras han dejado débil también los peones. Y las blancas aprovechan para montar el ataque directamente. Y bueno, aquí ya la partida se decide. Jaque y jaque en H5. Bueno, aquí las negras pierden la dama, si rey E6, dama G4 y torre G7, ¿no? Por ejemplo. Rey E6, dama G4, rey F7 y torre G7. Bueno, una buena victoria de Saklan. Vamos. Romain contra Hansen. Vamos a ir allá, vamos allá. D4, caballo F6. Bueno, una semitarras aquí. A3, la principal es C por D5. Caballo E4, también aquí suelen ser mejores, normales me refiero, A6 y caballo por D4, esta línea no se juega tanto ya. Alfil E7, enroque, alfil B2. Bueno, aquí se juegan más, sobre todo alfil D3 y dama C2, aunque por transposición vamos a acabar llegando a posiciones de la ninzo-india también, del ámbito de dama. Vamos allá. Alfil B7, E4. Torre A D1, por ejemplo, una partida de hace unos años, encontré para alternativa blanca, caballo A5, alfil D3, también se puede jugar alfil A2, torre C8. Bueno, aquí parece mejor dama C7, ¿no? Una partida Halisman de este año, con blancas contra un aficionado, un tal Bernotas, en Estonia, cerca de 2300, aún así parece la mejor jugada, ¿no? Y las negras están bastante bien. Torre C8, también se ha jugado C4 aquí. Torre C8 también es una opción, torre A D1, C por D4. Una partida ya de hace años, Polgar contra Chiburdanice. Había jugado con dama C7, torre 1 y alfil F6. Bueno, había ganado el blanco tras D5 y C4, alfil E4, torre D8. Aunque si bien, ya os digo, incluso las negras aquí, para los módulos están bien. Aunque la partida acabó ganando Susa Polgar. Tras C por D, aquí tenemos una de las posiciones claves, ¿no? Por transposición ya podemos llegar a posiciones conocidas. Aquí hay una partida, por ejemplo, torre 8, donde jugaron caballo 5, alfil F8, F4, F6, caballo G4, una partida que acabó ganando el blanco, Gelfand contra Naidic en Jan Pamplona en el año 2004.
Era una partida ya algo antigua. Y aquí se consideran buenas tanto alfil F6, torre 1 y torre C7, es la que más se juega con igualdad, o también alfil D6, ¿no? Cualquiera de las dos. Las dos en principio son las más utilizadas. Alfil D6. Y aquí viene la posición interesante, la novedad de la partida y una nueva idea del francés Romain, que es D5. Las blancas entregan aquí un peón para abrir líneas, ¿no? Se conocían jugadas tranquilas, bueno, torre C1, H3, y la única partida había un H4, tras H6, D5, y E por D, E5, torre 8. Esto por transposición podemos acabar llegando a lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, jugaron dama D2 y alfil F8, aunque esta jugada es mala, porque alfil B8 aquí incluso estaría mejor. Pero bueno, esta posición podría ser muy similar a una que después en la partida, y las blancas pues tienen compensación. Ya os digo, la idea no es nueva, solo que en vez de intercalar H4, H6, Eduard prefiere jugar ya D5 directamente, que en este momento exacto pues es novedad, ¿no? Tras E por D5, E5, aquí alfil C5. Lo que os decía, la alternativa podría ser torre 8 y contra H4, si por ejemplo G6, caballo G5, ¿no? Composición complicada. Vemos la idea, ¿no? H4, o sea, el típico amenazar el alfil por H7, caballo G5, dama ya, H5, montar un poquito el ataque en el flanco de rey, ¿no? Quizás aquí, pues ya os digo, es una idea interesante, alternativa. En este caso jugado alfil C5 y H4, vemos un poco el plan, ¿no? También se puede jugar E6 directamente y también da compensación. Tras H4, torre C6, esta no me gusta mucho, parece un poco mejor H6, hay que evitar algunos temas ahí. Pero bueno, perdón, tras torre C6 y caballo G5, el salto del caballo, sobre todo es lo que más molesta, H6. Ahora parece mejor torre H6. Y aquí, en esta línea, entregar la calidad. Y aquí llegamos justo a tiempo y parece que las negras tienen cierta compensación aquí, ¿no? En esta posición, que las blancas están mejor, pero bueno, quizás era el mal menor, ¿no? Porque ahora tras dama H5 la presión blanca es bastante fuerte, ¿no? Hacia el rey enemigo, aunque justo en este momento ya E6 era muy buena también. Si H por G5, dama H, y a F5 peón por y G6, y aquí hay que devolver, también con una calidad de ventaja y ventaja blanca, E6 ya directa era una muy buena idea. Pero bueno, jugaron dama H5, D4, cerrando aquí un poquito la posición, alfil C3. Esta jugada es un poco extraña, ¿no? En principio, jaque, alfil B1 y luego la idea con E6 parecería muy buena. Sin embargo, alfil C3, bueno, claro, no se puede tomar por el jaque, pero aquí las negras respondieron mal. Había que haber jugado torre G6, que era muy buena. Y si alfil por G6, F por G6, dama G4, claro, comer aquí queda el negro con ventaja. Entonces, tras dama G4 y H por G, jugar esta idea. Y la posición es complicada, aunque creo que las negras están un poco mejor aquí, en comparación a la partida, desde luego. E incluso valorando la posición, pues como que, hombre, hay juego para las blancas y hay compensación, pero creo que las negras aquí están un poco mejor. Por eso alfil C3 aquí no me gustaba. Entonces, pero alfil E7 es un pequeño error, tras alfil B4, aunque aquí alfil por, peón por, jaque y alfil E4 también daba ventaja blanca, viene un grave error aquí de Hansen, que es torre C5. Había que rejugar alfil por G5, alfil por F8, rey por F8 y entregar aquí la calidad. Y aquí las negras tienen compensación. Son dos peones por la calidad y no es claro que, bueno, desde luego es mucho mejor que la partida. No tengo claro que el blanco vaya a ganar, ¿no? Las negras creo que tienen buenas opciones de tablas, pero torre C5 echa todo por la borda. Tras alfil por E6, la ventaja blanca aquí ya es bastante clara. Se podía jugar primero un F7 y tomar también, la ventaja clara blanca, dama D5 y tras E por F7, torre por F7, bueno, F3. Paramos el mate y aquí la posición está ganada completamente para el blanco, ¿no? De hecho, tras C4, F6 decidieron abandonar. Se va a perder otro peón y las piezas negras son malas. Aquí no hay suficiente compensación por la calidad, sin la otra variante. Una pena. Y bueno, vamos con la última partida, que fue la de Narciso contra López, y se jugó un Trompowsky con E6, no las líneas críticas que hay aquí pues con caballo E4, etc. Y E4, no lo que es el puro Trompowsky, ¿no? H6, se cambió, Mar Narciso escogió C3, las alternativas son caballo C3 y sobre todo caballo C3, D5, la alternativa es D6 aquí, tras caballo D2, la alternativa por ejemplo es E5 y C5, caballo D2, caballo C6, enroque dama B6, B3, una partida de Zanzón contra Grid en Beijing,
Aquí acabó ganando el blanco, pero bueno, el negro en principio parece una especie de francesa, ¿no? Y no parece una posición mala para el negro. Caballo de 2, dama de 8. C5 se considera aquí la principal, una partida Thomas Navati contra Michael Royce en Israel este año. Se jugó así. Una posición igualada, también es interesante. Dama de 8, caballo C3, alfil E7. Bueno, la partida D por E4, un Dacier contra Luis Rojas Klein, ya hace años en Villa Martelli. Una partida que acabó ganando el blanco. Es un poquito similar. Veis que esto da posiciones a veces un poco similares ahora a una francesa, una ruiste, donde las negras cambiaron en E4. Se transpone, ¿no?, un poquito de la apertura de peón dama. Vemos que podemos transponer a muchas aperturas de peón de rey. Bueno, tras D por E4, o sea, se jugó alfil E7, alfil D3, enroque, y D por E4. De nuevo C5, había alguna partida. Juan Trang contra Fogarasi en Budapest, en Hungría, en 2007, donde jugaron así, con el peón aislado. También se considera la posición igualada, pero bueno, me gusta un poquito más aquí el blanco, aunque la pareja de alfiles de las negras compensa, quizás es un poquito más cómodo, ¿no?, para las blancas, que de hecho ganaron la partida. B6, bueno, dama E2. Una buena jugada, torre E1, también se jugó caballo E5, dama E2. Alfil B7, torre A D1. Bueno, aquí en la siguiente son buenas alfil C2, para mejorar el alfil, intentar poner la dama en D3 con un jaque a la descubierta. Parece que montar el tren, ¿no?, con idea de llevar la dama a D3 y montar algo por la diagonal puede ser un poquito mejor, pero bueno, Narciso juega muy sólido, también iba de primero en el torneo, empatado. De nuevo alfil C2, dobla torres, quizás aquí alfil A6, también es la idea. Y ahora alfil A6, aunque bueno, las negras no tienen ningún problema tras alfil C6, también podían cambiar y caballo C6 con igualdad. Y aunque esto parece que prometa una ligera ventaja blanca, realmente es insuficiente. Esto lleva a la igualdad total. Para intentar seguir jugando había que intentar jugar aquí alfil D3, intentar luego el alfil y conseguir algo, pero bueno, realmente tampoco parece que la posición negra sea mala. Y aquí tras el cambio de damas y torre D8, la posición lleva a las tablas totalmente, ¿no? Tras torre por ahí dama G5, se amenaza el mate y las negras aquí ahora amenazan jaque continuo y las blancas pues no, la verdad que no pueden impedirlo en buenas condiciones, ¿no? Si dama C4, B5 por ejemplo, y torre por C7 pues conlleva las tablas aquí. Ya os digo, si F3, dama C2, rey H3, dama F5 y rey G1, hay torre D8 amenazando el mate y claramente única es torre D7, pero suficiente. Y de nuevo, pues jaque, la partida terminó en tablas, ¿no? Esta es una partida un poco más corta, no arriesgaron mucho. Narciso, que va bien en el torneo, además juega contra otro catalán, pues ambos parece que tuvieron bastante respeto en esta partida. Pero bueno, para Márquez es un buen resultado porque sigue en el grupo de cabeza. Bueno, estas han sido las 4 partidas, espero que os hayan gustado. Y nada, seguiremos con nuevos vídeos y dentro de poco ya tendremos también el Mundial. Seguiremos a ver con algún vídeo más antes de que acabe este torneo. Supongo que si hay partidas interesantes haremos alguno más y si no ya citaros a todos para el match Carlsen-Anand del que haremos pues un vídeo diario, claro, comentando la partida. Bueno, pues sin más se despide el maestro FIDE, Óscar de Prado, para PokerYajedrez.com.